Una de las noticias que recorrió el país fue cuando vecinos del barrio privado de la zona de Nordelta, en su gran extensión de barrios, muchos de ellos privados, se encontraron con animales dentro de su casa, en sus jardines, algunos espantados, otros con temor, otros diciendo, mira qué lindo, nos visitan. Uy, ¿cuántos que son? Cada vez son más. Bueno, estamos hablando de los carpinchos, ese noble animalito que uno ha estudiado, ha visto, quizás, y si no, se ha enterado que existen por estas noticias, o porque algunos hasta se han probado en una campera o en una bota, hay que decir la verdad, ¿no? Estas son botas de carpincho, o campera de carpincho, lo que fuera. Lo importante es que la gente de Nordelta tiene un gran problema con la superpoblación. Entonces, ¿cómo se controla? ¿Quién se hace cargo? Dice, nosotros, los de fauna, dicen, bueno, los carpinchos estaban antes de que ustedes vengan acá. Dice, bueno, el progreso es el progreso y la civilización también. Y con ese concepto, los indios tendrían que ser dueños de toda la, de todo el mundo. O la familia de los primeros esquimales en Canadá, y uno puede lucubrar un montón de teorías. O los pájaros que vivían acá y ahora viven en otro lado, son los... Bueno, y ahí esa es materia de otra conversación, no importa. Hablemos de los carpinchos. ¿Cómo se controla? ¿Quién se hace cargo? ¿Qué tipo de especie es? ¿Cuánta cría tienen? ¿Y por qué son plaga? Por decirlo de alguna forma coloquial. Bueno, vamos a hablar con la gente que sabe. Manuel Jaramillo es director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina y con él estoy en contacto para hablar de este tema. Manuel, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, Sebastián. Un gusto hablar con vos y con la audiencia. Bueno, ¿qué son los carpinchos? Es el roedor más grande en Latinoamérica. Es una especie social que vive en grupos, generalmente con un macho dominante y dependiendo de la cantidad de recursos, 2, 3, 4 hembras, puede haber más. Las crías, y a veces tienen también machos dominados, ¿no? Que son los que en el futuro disputarán con el macho dominante el manejo de esa camada, de ese grupo. Y se agrupan y son muy visibles, son animales muy amigables, podríamos decir, ¿no? Son muy... se acostumbran mucho a diferentes cambios en su ambiente cuando no son perseguidos, cuando no son atacados, y eso facilita que incrementen su población. Tal cual. ¿Cada cuánto tienen cría y en qué cantidad? Mira, pueden tener cría hasta 2 veces por año, a veces solo una. Está muy vinculado esto con las condiciones climáticas y con los recursos disponibles, ¿sí? O sea, la naturaleza es sabia y va regulando justamente eso. Y pueden tener entre 3 y 8 cachorros en cada camada. Eso dependerá también de la edad de la hembra, de la edad del macho que la fertilizó. Hay diferentes cuestiones que determinan esto. Pero como son roedores, la característica que tienen esas especies es que tienen muchas crías y pueden, dependiendo de las condiciones del año, tener 2 crías. En algunos casos se ha registrado 3, pero no es lo más común, ¿no? Tiene un predador, no hablando de la zona más salvaje, sino, por ejemplo, en Nordelta, y si el ecosistema donde vive lo ayuda a estar más confortable, como en casa. Sí, en Nordelta la predación mayor que tiene hoy, estaba viendo algunos informes, son los coches, los autos. Mueren los carpinchos atropellados por los autos. No, por ahí puede ser que exista en ese ambiente, y no están reportados, pero seguramente hay zorros, y los zorros podrían predar algunas de las crías cuando son muy pequeñas, pero el trabajo de ese grupo que te describía es justamente proteger a los depredadores, y un zorro es bastante fácil de disuadir por los machos o las hembras, si lo quieren defender a la cría, ¿no? Originalmente, esta ha sido la presa por excelencia para el puma, que es un animal que está repoblando la provincia de Buenos Aires, cada vez más presente, y también para el yaguareté, que, bueno, ya extinto en esta zona de la provincia de Buenos Aires hace muchos años, pero hace 200 años un yaguareté seguramente comía un carpincho en la zona de Nordelta sin ningún problema. Esa era la dinámica natural de esa región en ese momento, ¿no? Manuel, ¿y cuál fue la conversación con el organismo nacional y a qué conclusión llegaron? Y te pregunto si esa conclusión que vas a describir es la más asertiva, la que mejor le queda a la situación de la superpoblación de carpinchos en Nordelta. Bueno, en primer lugar, aclarar que nosotros no tuvimos ninguna conversación con ninguna autoridad nacional ni provincial.
la Fundación Vías Argentina no ha sido convocada a participar de este proceso, y aunque nos convocaran, no sé si asistiríamos, porque no es un proceso vinculado a un problema ambiental, es vinculado a un problema de urbanización y de ordenamiento territorial, ¿no? El carpincho es una especie que, según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, está clasificada como de preocupación menor, justamente por estas características que te decía. Está presente en todo su rango de distribución original y con abundancia que se está incrementando, porque vos hacías referencia a las botas de carpincho o los chalecos de carpincho, por ejemplo. Ha disminuido mucho el consumo de este cuero. Hay menos gente viviendo en los ambientes rurales y practicando la caza, que era algo mucho más frecuente hace 20, 25 años atrás. Entonces, como son poblaciones que se recuperan muy rápido, no tiene un problema de conservación, ¿no? Pero bueno, lo que sí ha sido noticia la semana pasada ha sido las declaraciones del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, que plantea una traslocación, podríamos decir, compulsiva de estos animales a una isla, ¿no? Y eso ha generado bastante ruido, podríamos decir, en todo el sector ambientalista. Tal cual. Yo leía sobre el tema y estaban por disponer vacunas anticonceptivas y la relocalización, que es el plan para controlar la proliferación de carpinchos. Esto yo lo he escuchado que se hace en España, bueno, en otros lugares en Europa con otras especies. ¿Es viable en la República Argentina? ¿Hay gente capacitada para hacerlo? ¿La estructura que se necesita es onerosa? ¿Quién se hace cargo de eso? Viable es, o sea, y es cierto, o sea, se ha practicado con otras especies. El carpincho, por ese nivel de sociabilidad que tiene, en principio sería permeable a este tipo de estrategias. Cuando los animales se den cuenta que, o sea, ¿por qué vos ves carpinchos al lado de donde pasan los coches o las personas muy tranquilos, como si fueran ovejas, podríamos decir, pastando alrededor? Porque nadie les genera una situación de disturbio. Cuando empiecen a usar dardos para inyectarle las vacunas, o cuando los quieran agarrar para poder traslocarlos, estos animales van a poner cada vez más esquivos. De hecho, es muy probable que, como tienen conectividad con áreas naturales fuera del barrio de Nordelta, también abandonen el lugar, ¿no? No sería tan fácil ni inocular ni capturar para otras técnicas que se están promoviendo, que son la esterilización por parte de ligadura de trompas o por vasectomía. También se ha planteado en el plan de gestión que es la provincia de Buenos Aires la que tiene autoridad de aplicación ahí, no es la nación. Por la reforma constitucional del 94, las provincias son las que tienen la jurisdicción en los recursos naturales, y la flora y la fauna es considerada un recurso natural, y es por eso que estas propuestas que ha establecido el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes deberían ser en realidad promovidas por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, que es quien tiene en su estructura la Dirección de Flora y Fauna. No pareciera ser desde el punto de vista de la conservación, no pareciera haber una necesidad de esta solución, y aparte muchos creemos que esta solución no sería una solución, porque quitar animales de su nicho ecológico solo va a hacer que, ante la oferta de otros animales en otros lugares, ese nicho ecológico sea ocupado por otro grupo. Claro, se van los carpinchos, viene otra especie. Otro grupo de carpinchos también. O sea, sí, porque la misma especie, de carpinchos, claro, hay por todos lados. O sea que hay que poner una guardia urbana permanente de carpinchos para hacerles esta esterilización de estas vacunas anticonceptivas, y también luego la relocalización. ¿Qué otra alternativa se te ocurre que no sea esta, viable? Si es que la hay, porque a veces la naturaleza es así. Sí, bueno, en primer lugar, creo que es necesario dimensionar cuál es la amplitud del supuesto problema, ¿no? Uh-huh. Claramente hemos visto y hay registros de perros mordidos por carpinchos. En general no, podría decir que en todos los casos no es que el carpincho acecha al perro o lo busca y lo ataca y lo lastima. El carpincho que muerde un perro es porque el perro ha querido atacarlo, o se ha acercado a sus crías, o lo que fuera. Es una mordida defensiva, es lo que tienen estos animales. Así que ahí el mejor manejo de la fauna doméstica dentro del barrio es central. Evitar justamente que los perros estén sueltos en lugares donde hay frecuencia de carpinchos, tener, como todos los que tenemos animales domésticos, encerrados, que no afecten justamente ni a los carpinchos, ni a los vecinos, ni a otras especies que son más sensibles al ataque de los perros.
Trabajar también en el ordenamiento territorial, y este plan que te decía que ha desarrollado el Ministerio de Desarrollo Agrario lo incorpora, establecer corredores, establecer áreas donde los carpiños pueden alimentarse y pueden moverse de un centro de alimentación a uno de descanso o a uno de estanque, sin tener que estar tan expuestos a las zonas de tránsito de los autos. Trabajar mucho con la educación vial, con la advertencia de presencia de carpinchos y también con la sanción del no cumplimiento de las normas viales. Estos barrios privados tienen normas muy estrictas de velocidad que si se respetaran sería muy difícil que alguien atropellara un carpincho, como ha pasado mucho. Los indicadores hablan de entre 40 y 50 carpinchos atropellados por año en este barrio. Hay que trabajarlo. Y también hay que evitar domesticarlos, ¿no? Hay que evitar la mascotización, podríamos decir. Hemos visto también videos de personas que tienen el carpincho en sus brazos, que le dan de comer, que le dan de tomar mate. Eso no está bien. Así como no hay que atacarlos, no hay que brindarles condiciones que hagan que se establezcan y no quieran irse nunca más, ¿no? Ahuyentarlos es una buena alternativa. Pregunta un oyente, y voy a trasladar buena pregunta. ¿Es comercializable la carne de carpincho? Pregunta Alejandro. Mira, pues eso depende de la legislación provincial. El carpincho, al no ser una especie protegida, porque no tiene estatus de conservación amenazante, puede ser comercializado, pero eso dependerá de la bromatología de cada provincia, con el cuero pasa lo mismo. O sea, el cuero de carpincho que uno encuentra en marroquinerías tiene, y por eso es interesante esto, por eso la autoridad de aplicación en la provincia de Buenos Aires no es el Ministerio de Ambiente, es el Ministerio de Desarrollo Agrario, porque se incluye, seguramente recordarán los que tienen un par de años, se incluye también con la gestión de lo que es el coipo, mal llamada nutria, en esta zona, que también se cazaba y se vendían las pieles, y en muchas ciudades de pueblos rurales que estaban los peleteros que compraban las pieles generalmente a los peones de campo, que era la actividad que tenían, ¿no? Pero bueno, en este momento podríamos decir que no hay una demanda establecida, y yo no he escuchado de ningún proceso que haya de autorización de venta de carne de carpincho. Lo que podría ser una opción, entiendo que no para Nordelta, porque justamente ir a sacrificar esos animales que están incorporados al paisaje no pareciera ser la forma más apropiada de ese uso sustentable, ¿no? Tal cual. Manuel, gracias por atenderme y por esta conversación enriquecedora. No, por favor, un placer. Hasta luego. Un placer. El señor Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, hablando a propósito de los carpinchos que son superpoblación en Nordelta. Bueno, y hay tanto revuelo y controversia alrededor de esto.